Bienvenidos un día más a su canal de cotilleo y noticias del Corazu Superíndice 3N. Espero que tu copyright n todos genial, con las palomitas listas y los oídos bien atentos, porque hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a hablar de con diéresis copyright L, del mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos tiene a todos suspirando. Se Can Yaman que parece esculpido por los con diéresis ángeles y que nos roba el aliento con cada sonrisa. Hoy vamos a sumergirnos en su vida personal, en sus sueños más menos os mundos últimos, en sus anhelos y sobre todo, en su búsqueda del amor verdadero. Porque su amigos Muos Can Yaman, el hombre que lo tiene todo, también copyright n anhela formar una familia y encontrar a esa persona especial con la que compartir su vida. Y no solo lo anhela, sino que tú activamente trabajando en ello. Asu que si eres fan de Can, o simplemente te gusta el buen chismorreo, este es tu vídeo. No te despegues ni un segundo porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los rumores mundos calientes y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Suscríbanse ya y activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos al lío con Can Yaman. Como saben, Can Yaman ha sido, durante mucho tiempo, uno de los solteros mundos codiciados del panorama internacional. Su atractivo innegable, su talento actoral y su carisma arrollador lo han convertido en un imun N para las fans y, por supuesto, también copyright N para otras celebridades. Hemos visto rumores, especulaciones y hasta confirmaciones de relaciones amorosas a lo largo de los aún más menos os, pero ninguna ha logrado trascender y convertirse en algo realmente su superíndice 3 lido y duradero. Recordemos su relación superíndice 3N con Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana que lo tuvo completamente enamorado. Parecua que esta vez que Canabo ha encontrado a su media naranja. Hubo pedida de mano, anillos de compromiso, portadas de revistas y todo el despliegue medio, tico que acompau más menos a una relación superíndice 3N de este calibre. Pero lamentablemente el cuento de hadas terminó superíndice 3 abruptamente y la relación superíndice 3N se rompió superíndice 3. Las razones exactas del rompimiento nunca quedaron del todo claras, pero se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, presiu superíndice 3N medio, tica y hasta desacuerdos sobre el futuro de la relación superíndice 3N. Se rumoreó incluso que la diferencia de ambiciones profesionales y la dificultad de equilibrar sus respectivas carreras internacionales influyeron en la decisión. Algunos medios apuntaron a que Diletta, con su agenda copada de eventos deportivos y compromisos televisivos, no podía dedicar el tiempo que Can necesitaba para consolidar la relación. Otros, en cambio, insinuaron que la constante exposición mediática, con paparazzi siguiéndolos a cada paso, acabó por asfixiar la relación. Después copyright S de esa dolorosa experiencia, Can Yaman se mostró superíndice 3 mood S reservado con su vida personal. Se centró superíndice 3 en su carrera, en sus proyectos profesionales y en su trabajo humanitario. Lo hemos visto involucrado en diversas causas Venu copyright ficas, mostrando su lado mood S solidario y comprometido con los de mood S. Y aunque se mantuvo alejado del foco mediático en lo que respecta a su vida amorosa, las preguntas sobre su futuro sentimental siempre estuvieron presentes. ¿Volverá a enamorarse? ¿Encontrará a la mujer de su vida? ¿Más menos va realmente conformar una familia? Se le vinculó sentimentalmente con varias compañeras de profesión, pero nunca hubo confirmación oficial. Se especuló sobre encuentros secretos, cenas románticas y escapadas a destinos paradisíacos, pero todo quedó en meros rumores. Can inteligentemente supo blindar su intimidad y evitar que la prensa del corazón se inmiscuyera demasiado en sus asuntos personales. Pues bien, amigos Muos, la respuesta a todas esas preguntas es un rotundo sí. Recientemente Can Yaman ha concedido una entrevista exclusiva a una revista italiana en la que se sincera como nunca antes. En esta entrevista, el actor se abre en canal y revela sus deseos mood S profundos, sus aspiraciones mood S últimas y sus planes para el futuro. Y como ya adelanto vamos al principio del vídeo, Can Yaman sueña más menos a conformar una familia y encontrar el amor verdadero. En la entrevista Can Yaman confiesa que a pesar de su exitosa carrera y de todo lo que ha logrado profesionalmente siente que aún le falta algo en su vida.
Ese algo, según sus propias palabras, es una relación superíndice 3N estable y duradera con una mujer a la que ame y con la que pueda construir un futuro juntos. Quiero formar una familia, tener hijos y compartir mi vida con alguien especial, declara el actor con una sinceridad que desarma. No se trata, dice, de una simple fantasía romántica, sino de una necesidad profunda, un anhelo que ha ido creciendo con el tiempo. Khan reconoce que la soledad, a pesar de estar rodeado de fama y éxito, puede ser muy dura. Y que la verdadera felicidad reside en compartir la vida con alguien que te ame incondicionalmente y te apoye en todo momento. Pero Khan Yaman no se limita a expresar su deseo de encontrar el amor, sino que también Copyright N habla sobre el tipo de mujer que busca. No busca una modelo espectacular ni una celebrity con la que acaparar portadas de revistas. Busca una mujer sencilla, autocopyrightica, inteligente y con un gran corazón superíndice 3N. Una mujer que lo ame por quien es, y no por su fama o su fortuna. Una mujer con la que pueda tener conversaciones profundas, compartir risas y construir una relación superíndice 3N basada en el respeto, la confianza y el amor mutuo. En la entrevista, Khan describe con detalle las cualidades que valora en una mujer: honestidad, lealtad, sentido del humor, inteligencia emocional y una fuerte conexión con sus valores. Busca a alguien que comparta sus pasiones, que le inspire a ser mejor persona y que le aporte tranquilidad y estabilidad. Busco a alguien que me haga sentir en casa, que me entienda y me apoye en mis proyectos. Alguien con quien pueda ser yo mismo, sin máscaras ni poses, afirma Khan Yaman. El actor también Copyright N reconoce que no es fácil encontrar a esa persona especial, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Pero se muestra optimista y confiado en que el amor llegará a su vida cuando menos lo espere. Admite que la fama tiene su precio y que dificulta la tarea de conocer gente de manera natural y auténtica. Reconoce que muchas mujeres se acercan a él por su estatus de celebridad, lo que le hace desconfiar y le impide establecer relaciones profundas. Sin embargo, se niega a perder la esperanza y confía en que en algún lugar del mundo existe la mujer perfecta para él. Y aquí viene la parte muy interesante de la entrevista. Khan Yaman revela que es activamente buscando el amor. ¿Cómo lo oyen? El actor no se limita a esperar pasivamente a que Cupido haga su trabajo, sino que es tomando las riendas de su destino amoroso y es dispuesto a poner de su parte para encontrar a su alma gemela. Imagínense la cantidad de mensajes y propuestas que debe estar recibiendo Khan después de esta declaración. Sus redes sociales deben estar que echan humo, con miles de candidatas dispuestas a ocupar el puesto de la elegida. ¿CU superíndice 3 lo es haciendo? Pues bien, Khan Yaman confiesa que se ha abierto a conocer gente nueva, que es utilizando aplicaciones de citas y que es asistiendo a eventos sociales con la esperanza de encontrar a esa persona especial. También Copyright N ha pedido a sus amigos y familiares que lo ayuden en su búsqueda, solicitando que lo presenten a mujeres que crean que podrán encajar con diéresis Copyright L. Se rumorea que su madre, Gulden Yaman, está especialmente involucrada en esta tarea, organizando encuentros y cenas para que Khan conozca a mujeres que cumplen con sus exigentes requisitos. Se dice que Gulden es una mujer muy tradicional y que desea ver a su hijo casado y formando una familia pronto. Estoy dispuesto a probar diferentes cosas y a salir de mi zona de confort para encontrar el amor. Creo que es importante ser proactivo y no esperar a que las cosas sucedan por arte de magia, explica Khan Yaman. El actor también Copyright N se muestra consciente de que el camino hacia el amor verdadero no siempre es fácil y que puede haber decepciones y desengaños más menosos en el camino. Pero se muestra dispuesto a asumir esos riesgos y a seguir buscando hasta encontrar a la mujer de su vida. Reconoce que ha sufrido desilusiones amorosas en el pasado, pero que ha aprendido de ellas y que está dispuesto a volver a intentarlo. Afirma que el amor es un riesgo que vale la pena correr y que la recompensa de encontrar a la persona adecuada es incalculable. La entrevista de Khan Yaman ha causado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Sus fans se han mostrado encantados con su sinceridad y con su deseo de encontrar el amor. Muchos le han enviado mensajes de apoyo y con diéresis nimo, deseo, dándole lo mejor en su búsqueda. Y por supuesto, no han faltado las candidatas dispuestas a ocupar el corazón superíndice 3N del actor. Hashtags como #Khan Yaman busca amor, #Khan Yaman enamorado y #queremos a Khan Yaman Ansuyo se han convertido en trending topics en Twitter, con miles de fans expresando su apoyo al actor y ofreciéndose como voluntarias para conquistarlo.
Algunas incluso han creado perfiles falsos en aplicaciones de citas con la esperanza de cruzarse con Kan. ¿Y es que Q Copyright no querrá ser la elegida de Kan Yaman? Es un hombre guapo, talentoso, exitoso y con un gran corazón superíndice 3N. Pero mu se ayu de su atractivo físico y de su con diéresis copyright sito profesional, lo que mu se llama la atención superíndice 3N de Kan Yaman es su humildad, su sencillez y su autenticidad. Es un hombre que no se deja llevar por la fama ni por el dinero, y que valora las cosas importantes de la vida, la familia, la amistad, el amor y la felicidad. Además de su faceta como actor, Kan se ha destacado por su compromiso social y su labor humanitaria. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha apoyado a diversas organizaciones que trabajan en favor de los más necesitados. Su sensibilidad y su empatía lo convierten en una persona aún más atractiva. Asu que amigos muos la noticia es tu dada, Kan Yaman estu buscando el amor y sueu más menos a conformar una familia. Q Copyright Seru, la afortunada que conquiste su corazón superíndice 3N. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos de cerca su búsqueda y les mantendremos informados de todas las novedades. Estaremos atentos a sus redes sociales, a sus apariciones públicas y a cualquier pista que nos revele la identidad de la mujer que logre robarle el corazón. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde analizaremos en detalle cada rumor y cada especulación sobre la vida amorosa de Kan Yaman. Hemos recorrido juntos un camino fascinante explorando los deseos profundos de Kan Yaman y su incansable búsqueda del amor. Hemos descubierto que detrás de la imagen de Galud turco se esconde un hombre con anhelos y sueu más menos muy similares a los nuestros. Sueu más menos con una familia, con un hogar, con un amor que lo complete y lo haga feliz. Y es tú dispuesto a todo para encontrarlo. Su historia nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa que nos impulsa a buscar la felicidad, y que todos merecemos encontrar a nuestra alma gemela. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber compartido este vídeo conmigo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es hecho para ustedes, para que puedan disfrutar de las últimas noticias, los rumores jugosos y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. No olviden que la vida de las estrellas es un fascinante culebrón lleno de giros inesperados, romances apasionados y rupturas dolorosas. Y aquí en este canal, les mantendremos al día de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Q Copyright les parece la sinceridad de Kan Yaman? ¿Creen que encontraru el amor verdadero? ¿Les gustaría ser la afortunada que conquiste su corazón superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y saber qué Copyright piensan sobre este tema tan apasionante. Cuénteme, ¿qué cualidades creen que debe tener la mujer ideal para Kan Yaman? ¿Creen que debería buscar a alguien famoso o a una persona anónima? ¿Qué consejo le darían a Kan para que tenga éxito en su búsqueda del amor? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad y mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el chisme es nuestra pasión. Hasta la próxima.